Hebreos capítulo 6, versículo 11, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, Señor, por la bendición y la abundancia que está en nuestras vidas, Padre. Gracias, porque hasta el día de hoy hemos tenido vida, Señor, y la abundancia comienza a llegar a nuestras vidas, Señor, a nuestras familias. Padre, gracias por la salud que nos das todos los días, Señor, el alimento. Gracias, Señor, por este alimento espiritual, Padre. Hoy te pedimos y declaramos y desatamos el espíritu de revelación y de sabiduría en el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Recibimos esta semilla de tu palabra en nuestro corazón y declaramos que fructifica al 100 por 1 y 1000 veces más. Declaramos que la fe viene por el oír tu palabra y que podemos mover montañas en el nombre de Jesús a través de esta fe. Podemos mover obstáculos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos conforme piensa Cristo en el nombre de Jesús, que somos más que vencedores en el nombre de Jesús aquí en la tierra y que podemos vencer cada adversidad del enemigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres nuestro guía, nuestro maestro. En este tiempo, Señor, nos dejamos dirigir por ti, Espíritu Santo. Tú traes esa palabra que traiga libertad a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu Espíritu, tú eres el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos 6:11 y 6:12. Dice, deseamos, ese es un mensaje del apóstol Pablo. Dice, deseamos que cada uno de ustedes, en este caso le dirigió esta carta a los hebreos, pero usted tómelo el día de hoy para usted. Deseamos, dice, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Fíjense, aquí nos menciona la palabra esperanza. Y luego dice, ese versículo 11 se lo voy a leer en otra traducción, que es la Biblia Latinoamericana 95. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. Hay otra Biblia que se llama Castellano Antiguo, dice, lo que de veras anhelamos es que todos y cada uno de vosotros mantenga durante toda vuestra vida la misma solicitud que hasta ahora habéis manifestado y que obtengan la recompensa que ustedes están esperando. Hay una Biblia que se llama Castilian, una Biblia Castilian, dice, una traducción del griego al español, dice, lo que deseamos es que cada uno de vosotros despliegue el mismo esfuerzo para realizar la esperanza hasta el final. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor, el Espíritu Santo, a través de este mensaje del apóstol Pablo? Nos quiere mostrar, en primer lugar, que nosotros no cambiemos de actitud respecto a lo que hemos creído, que no cambiemos nuestra manera de hablar respecto a lo que hemos sido instruidos, sino que mostremos la misma actitud desde el momento que yo digo, recibo a Cristo como mi Señor. Yo creo que el pacto de bendición está sobre mi vida. Yo creo que la abundancia está sobre mi vida. Yo creo que Jesús llevó toda maldición. Gálatas capítulo 3, mire, dice Gálatas capítulo 3. Estamos hablando cómo mantener la abundancia o la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando le hablo de bendición, le hablo de una salud, le hablo de sanidad, le hablo de largura de años y de días, le hablo de prosperidad financiera, le hablo de una vida de paz y de tranquilidad. Cuando hablamos de bendición estamos hablando de un reino, estamos hablando de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Y la manifestación del reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos trae? Libertad. Le estoy hablando de ser libres a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Cada vez que hablo de bendición estamos hablando de un dominio sobre la tierra como hijos de Dios. Dios nos ha puesto a dominar. Dios nos ha puesto
a nosotros dominar, ¿me entiende? Todo el mundo espiritual se puede mover en relación a la fe de los creyentes. Entonces, mire, en Gálatas capítulo 3 dice, el versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que Él nos compró de la maldición. Él pagó el precio, eso significa. Cristo pagó el precio de la maldición de la ley, y fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, mire, aquí viene la frase, la bendición de todo lo que le hablé ahorita, eso significa la bendición, la abundancia en la vida que Cristo Jesús vino a darle a usted, la abundancia en salud, la abundancia en largura de años y de días, la abundancia de paz, la abundancia de salud, la abundancia del poder sanador de Dios, la abundancia inclusive financiera, económica, todo ello está hablando. Para que esa bendición, dice, para que en Cristo Jesús la bendición que Dios prometió a Abraham, o de Abraham alcanzar a quién. Cuando hablan los gentiles significa aquellos que no eran judíos, para que me entienda. Los gentiles significa todas las naciones que no se denominaban israelitas o judíos. Entonces dice, ¿para qué en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que usted por la fe reciba la promesa del Espíritu? ¿Qué promesa le dio el Espíritu Santo a Abraham? Hace aproximadamente, ¿qué serán? 4,000 años, más o menos, o un poquito más, no sé. La promesa que le dio el Espíritu Santo a Abraham era que todas las naciones iban a ser benditas en esa promesa. En Abraham, porque Abraham le creyó a Dios, y dice que le fue contado por justicia o por salvación aquí en la tierra. Entonces Dios prometió a Abraham que iban a ser benditas todas las naciones que estuvieran en Cristo Jesús. Es importante la frase, en Cristo Jesús. Entonces, si usted está en Cristo Jesús, le alcanza esta bendición, pero dice que usted lo reciba a través de la fe. Es decir, la fe es una sustancia que viene por sembrarse una semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y luego se expulsa por su boca, por sus labios, es expulsada esa palabra. Entonces, de esa manera, nosotros recibimos algo que se llama abundancia. Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Entonces yo quiero que usted mantenga lo que ha creído. Hemos hablado varios servicios desde enero a la fecha, y hay una serie que se llama El Pacto de Bendición, y hay otra serie que se llama Recordando el Pacto de Bendición. Ahora de enero hasta el domingo pasado pudimos ver qué significa, qué representa y cómo obtener esa bendición en este tiempo. Hablamos mucho de la bendición financiera, cómo puede venir las finanzas prácticamente, de una manera práctica a ustedes. Cómo usted puede proyectar su fe a obtener esa bendición y esa abundancia. Pero también aplica para la salud, aplica para tener paz en nuestras vidas, aplica para ser libertados o libres de toda opresión del enemigo, aplica para tener armonía familiar, aplica para todo eso. Entonces, estamos entendiendo este pacto de esta manera. Hebreos, volviendo a Hebreos, estamos de acuerdo que por la fe usted va a obtener esa promesa, ¿verdad? Por la fe usted va a comenzar a vivir en salud divina. Por la fe va a sanar de sus enfermedades. Pero hay otra frase que nos menciona en Hebreos capítulo 6, dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma actitud desde el principio hasta el fin, hasta que se manifieste lo que ustedes han estado esperando. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Nuevamente hay que leerlo. A fin de que usted no se haga perezoso. ¿Qué significa alguien perezoso? Alguien pasivo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Alguien pasivo. Dice, a fin de que no se hagan ustedes pasivos, sino que imiten, o sean imitadores. ¿De quién a quién va a imitar? De aquellos, dice, usted imite a aquellos que por la fe. Y hay una palabra que menciona aquí, paciencia. La fe y la paciencia obtiene ¿qué? La promesa, o las promesas. ¿Cuál fue la promesa que Dios nos ha dado desde el tiempo, desde Abraham hasta la fecha? La promesa era que íbamos a ser benditos.
Es decir, que íbamos a tener abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Esa fue la promesa. Si usted está en Cristo y ha recibido a Cristo en su corazón, le pertenece esa abundancia, ese pacto, esa promesa que Dios hizo. Entonces, debe usted ser una persona no perezoso, es decir, no tardo, no pasivo. ¿De qué manera usted comienza a ser un activo en el reino de Dios? Ahorita le voy a dar el tips de qué manera usted puede ser una persona activa en el reino de Dios y no pasivo. ¿Para qué? Para que usted comience a operar en fe, a actuar en fe. Y a la vez usted tenga paciencia para obtener las promesas de Dios. Y la promesa de Dios nunca fue que usted estuviera enfermo. La promesa de Dios no fue que usted estuviera pobre toda la vida. La promesa de Dios es que usted fuera libre de todo ello también. Porque a fin de cuentas es una esclavitud el estar pobre, es una esclavitud. Hay personas que se la viven pensando qué comeré el día de mañana, pero cuando usted conoce realmente al Dios que trajo la abundancia y la bendición, usted va a comenzar a ser libre de todo esto. Dios no es el que envía la enfermedad ni la pobreza para los seres humanos. No es Dios. Entonces, mire, estamos de acuerdo que dice la palabra que usted no debe ser tardo, perezoso o pasivo, ¿verdad? Sino usted debe ser un imitador de aquellos, ¿de quiénes? Aquellos que por la fe y otra palabra llamada paciencia obtuvieron las promesas. Abraham no obtuvo la promesa. ¿Sabía que Abraham tuvo un hijo a los 100 años? 100 años tenía Abraham. Dios le prometió que iba a tener descendencia. Su esposa llamada Sara no podía tener hijos. A los 75 años Dios le dice, vas a concebir un hijo, Sara. Sin embargo, tanto Sara como este hombre llamado Abraham tuvieron que esperar 25 años para obtener la promesa de que Sara saliera embarazada y tuviera a Isaac. 25 años aproximadamente pasaron. Yo no le quiero decir a usted que va a durar 25 años en que se manifieste, ¿me entiende? Sí, no, lo que le quiero decir es que obtuvieron ellos una promesa. La promesa que Dios les hizo de que iban a tener descendencia se cumplió en cierto tiempo, pero se cumplió, es decir, Dios nunca falló. ¿Está entendiendo? Dios cumplió su promesa. Y yo quiero darle esa seguridad a usted, que Dios va a cumplir la promesa en ustedes, que si Él prometió que usted iba a vivir en abundancia aquí en la tierra, en paz, en tranquilidad, en salud, en prosperidad financiera, en todas las áreas de su vida, en armonía familiar, etcétera, entonces significa que Dios cumple su promesa. Pero hay una frase que se llama fe y esperanza para que usted lo obtenga. La fe viene por estar usted escuchando este principio, y la esperanza, la paciencia, la esperanza y la paciencia son dos frases muy importantes que se utilizan aquí. Esperar algo y ser paciente para esperar algo es muy importante dentro del reino de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice en una Biblia que se llama la Biblia Peshita, es una traducción del arameo al español, del griego al arameo y luego del arameo al español. Dice, y que no estén ustedes desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. ¿Me entiende? Que no se desanime usted. Y le voy a decir por qué. Yo les hablé de un pacto de abundancia en todas las áreas de su vida. Pero de repente hay alguien que va a obstaculizar que ese pacto se manifieste en ustedes. Que la salud se manifieste en ustedes. Va a haber alguien que va a obstaculizar. Y yo le quiero hablar de ese alguien para que usted se prevenga de ese alguien, para que me entienda. Dice 2 Corintios, mire, vamos a 2 Corintios, ¿quién es el que obstaculiza que la bendición y la abundancia de las cosas buenas de Dios lleguen a su vida? Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay otra Biblia por ahí, la Nueva Versión Internacional, ¿qué es lo que dice al respecto? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. No ignoramos sus artimañas. Es importante que usted lo entienda. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos
sus artimañas. Es importante que usted entienda esto. Hay alguien que viene a obstaculizar la bendición de ustedes. Y ese se llama Satanás el diablo. Ahora, ¿por qué hablamos de Satanás el diablo? Porque necesitamos, dice, no, en primer lugar, no debemos de ignorar lo que él maquina, lo que él piensa, lo que él está, ¿cómo se dice la palabra esa? Lo que él está, las artimañas de él, no debemos de ignorar lo que él está pensando hacer. Pero es importante que usted entienda que Satanás es un ser inferior a usted que ha recibido a Cristo Jesús. Entonces, pero él, hay una manera en que engaña a la humanidad para que no obtenga la promesa de la bendición. Hay una forma en que él engaña. Él dice que cuando usted llega a Cristo Jesús, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios ha llegado a nosotros y nosotros hacemos las mismas obras de Jesús, porque eso dijo en San Juan capítulo 12, 14 por ahí, dice, ustedes harán las mismas obras que yo y aún mayores. ¿Y por qué las hacemos? Porque el Espíritu de Dios que estuvo en Cristo Jesús es el mismo Espíritu de Dios que ahora está en ustedes, que recibieron a Cristo Jesús. Usted tiene la autoridad para echar fuera todo obstáculo que pueda dañarle, ¿me entiende? Aquí en la tierra, usted tiene la autoridad. Sin embargo, dice que no debe usted ignorar lo que maquina Satanás el diablo. Y yo por ahí quiero, en pocas palabras, descubrir al enemigo de la humanidad y darle a entender de qué manera lo puede engañar a ustedes. Es importante que usted lo entienda. De qué manera Satanás puede engañarlos a todos ustedes. Entonces, estamos de acuerdo que no debemos de ignorar lo que Satanás quiere hacer. No debemos de ignorar las artimañas de él. No debemos de ignorar lo que él está maquinando en su mente hacer con cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo que no debemos de ignorarlo? Eso nos dio como recomendación el apóstol Pablo. Es importante entender esto. Nos da esta recomendación. Ustedes no ignoren lo que Satanás piensa hacer. Sin embargo, si Jesús nos ha puesto sobre todo principado y autoridad, dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos menciona como iglesia quiénes somos nosotros. ¿Dónde estamos posicionados en el mundo espiritual? ¿Y qué podemos hacer como hijos de Dios? ¿Podemos realmente dominar a Satanás? Por supuesto que sí. Efesios capítulo 1 dice a partir del versículo 19 dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Está hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Por el poder del Espíritu Santo fue levantado Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice el versículo 20, ese supereminente poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, dice el versículo 20, y sentándole a la diestra. Luego dice el 21, ¿a dónde fue posicionado Cristo Jesús? Cristo Jesús fue posicionado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero. Sujetó todas las cosas bajo sus pies, es decir, Satanás y todo el mundo espiritual de las tinieblas fue sujetado bajo los pies de Jesús, es decir, en un nivel inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el versículo 22, entonces Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies, pero dice que lo dio por cabeza, es decir, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús y la autoridad de Jesús, dice que puso por cabeza a la iglesia aquí en la tierra sobre esos principados y autoridades y sobre ese mundo de las tinieblas, sobre el mismo Satanás, el diablo. Dice que nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo aquí en la tierra dominamos. No es Satanás queriendo dominarnos a nosotros. Si nosotros dominamos, entonces ¿por qué una parte de la iglesia está siendo dominada por enfermedades? ¿Por qué una parte de la iglesia está siendo dominada por accidentes o por muertes prematuras o por niños que mueren en el vientre de su mamá? ¿Por qué una parte de la humanidad está siendo muerta si nosotros
Se supone que, entre comillas, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, debemos de tener dominio sobre Satanás, sobre todo principado, potestad, autoridad de las tinieblas. Pero sin embargo usted ve personas que ahorita están en el hospital ahí, ya moribundos, a punto de fallecer, con una enfermedad incurable, están ahí. Significa que no han tenido dominio. ¿Por qué? En primer lugar, porque no han conocido a Cristo Jesús. Segundo, porque no conocen que están sobre todo principado, autoridad. No conocen su derecho legal en Cristo, no conocen su posición en Cristo. Pero, sin embargo, entendamos una cosa: Satanás no puede venir a mí, Sergio Soto, y decirme, esta noche vengo a pedir, esta noche me voy a llevar tu alma y vengo a matar tu cuerpo, y que el espíritu de muerte, la calaca, se me presenta a medianoche y me diga, vengo por ti, Sergio, porque ya es tu tiempo. Y si yo me quedo callado, ¿qué pasaría? Si no ejerzo mi autoridad aquí en la tierra, ¿qué pasaría? Cuelgo los tenis. Pero ¿qué pasa cuando yo realmente conozco quién soy en Cristo? Espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, te sales de mi vida. No tienes ningún derecho legal para llevarme cuando tú quieras. Yo decido aquí en la tierra por la autoridad que me delegó Jesús. Hasta ahí vamos bien, ¿estamos de acuerdo? Pero dice el apóstol Pablo, usted no debe desconocer las maquinaciones de Satanás el diablo. No desconozca lo que él quiere hacer. ¿De qué manera entonces Satanás pudiese obrar en la vida de alguien para llevárselo más allá? Para destruir su cuerpo aquí en la tierra. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver. Si usted, Jesús lo sujetó usted está sobre todo principado y autoridad. Satanás no puede venir a destruir sus bienes, ni su casa, ni su familia, ni su cuerpo aquí en la tierra, porque usted está sobre el mismo Satanás, el diablo, para dominarlo aquí en la tierra y decirle, Satanás, te prohíbo que toques mi vida. ¿Me entiende? En el nombre de Jesús. Entonces, si usted tiene toda autoridad y usted conoce su autoridad, pero dice, no desconozca usted la maquinación que está haciendo Satanás. Es importante entender. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué fue lo que juró Dios y de la promesa que le hizo a Abraham? Dios le hizo una promesa a Abraham y aparte lo juró. ¿Qué fue lo que juró Dios? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Fíjense lo que quiere Dios para ustedes. De cierto te bendeciré con abundancia, Abraham, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, fíjense, ahí está la palabra, nuevamente, esperanza. Y habiendo esperado, pero esperó con una frase llamada paciencia. ¿Se ha dado cuenta que usted puede tener una actitud de esperar algo y ser paciente para esperar algo, pero debe verse algo se tiene que manifestar para que usted realmente sea paciente en esperar? ¿Mande? Ajá, muy bien. Entonces, fíjese bien. Y habiendo esperado con paciencia, esperó Abraham una promesa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero utilizó una palabra, paciencia, para esperar eso. ¿Y qué dice aquí? Alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó la promesa Abraham? A través de una frase llamada paciencia. Ahora, hay que entender qué significa paciencia. Significa que si yo estoy enfermo, necesito esperarme un tiempo a recibir la sanidad. ¿O qué significa paciencia? Si yo estoy enfermo, significa que necesito esperar un tiempo a que Dios manifieste su poder sanador sobre mi vida. ¿O qué significa paciencia? De esa manera, la palabra paciencia no es de esa manera. Quiero darle a entender esa palabra paciencia. ¿Qué significa? La palabra paciencia en el griego, en la traducción del griego, significa algo que es largo y también significa pasión, significa ardor, y hay un traductor que dice de la palabra paciencia, lo traduce como largura de espíritu o ánimo. Largura de espíritu o ánimo. ¿Qué significa esto? Que si usted está oyendo una palabra ahorita que usted es vencedor en Cristo Jesús,
si aquí hay una palabra que usted es más que vencedor y que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece, pero las cosas no se están dando como usted las está declarando o creyendo, significa que usted debe tener paciencia. ¿Qué significa paciencia? Que usted debe tener perseverancia en lo que ha creído. Eso significa en pocas palabras la palabra paciencia. Largura de espíritu o ánimo. ¿Qué necesita usted tener? Significa que en lugar de entrar en desánimo y pensar que las cosas no se están dando aquí en la tierra, entonces la paciencia significa que usted cobre ánimo en el sentido de comenzar a hablar lo que está escrito en su palabra. Y le voy a decir por qué. Yo estaba hablándole a ustedes del pacto de abundancia y de bendición. Comenzaron a llegar clientes, a mí están comenzando a llegar clientes. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás para quererme desanimar? Porque Satanás lo que quiere es desanimarme y desanimarlo a usted. ¿Qué hizo Satanás? A uno de los clientes no podía hacer un trámite, un procedimiento ahí en nuestra autoridad gubernamental llamado el SAT. A lo mejor usted lo ha escuchado, ¿verdad? Alguna vez, y si no alguna vez, espero que nunca tenga problemas con él. Entonces, no se podía dar un trámite, y un trámite tan sencillo, era una declaración que se había presentado y el SAT decía que no se había presentado, yo le decía al SAT sí se presentó y el SAT decía no. Entonces era una lucha contra una institución o un sistema. Pero esa lucha yo sabía que no era contra ellos, sino era contra Satanás el diablo el problema, no era contra el SAT, ¿me entiende? A pesar de que manifestaba el SAT ahí de que no la había presentado, por consecuencia, como no la había presentado así el SAT, esta persona o este cliente no podía hacer su trámite para solicitar un apoyo del gobierno federal de la agricultura. Y ya faltaban 15 días para que hiciera el trámite y el SAT me decía, no has presentado tu declaración, y yo le mandaba al SAT un aviso y decía, SAT, ya la presenté, por favor verifica en tal fecha, tal folio, y el SAT me decía, no la has presentado. Entonces ahí era una lucha espiritual. ¿Qué quería hacer Satanás? Satanás, en primer lugar, quería darme a entender en mi mente, en mi corazón, que yo iba a perder la bendición de ese cliente. Lo primero que se me vino a la mente, que me decía Satanás, mira, primer cliente que se te va, y tú hablándoles del pacto de abundancia ya a los de la congregación, y es el primer cliente que se te va a ir, me decía Satanás, porque si no haces el trámite ese, el cliente va a decir, este contador no me sirve, por consecuencia, ya no le pago honorarios ni me voy con otro contador. Era el pensamiento que traía a mí. O sea, Satanás en mi mente ponía un pensamiento. Pero yo tenía dos opciones. Una, tomar la decisión de decirle, Satanás, escrito está, Jesús hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y la herencia del pacto me corresponde a mí por la sangre derramada de Jesús, así es que no tienes por qué quitarme lo que Dios me ha dado, que es la abundancia de la bendición, y ese pacto es mío, me corresponde, yo ya lo recibí, y creo que estoy operando en él en el nombre de Jesús. Esa era una opción, y era la mejor opción, y es por la que yo decidí. Pero si yo le hago caso a ese bombardeo de mensajes que daba en mi mente Satanás, que decía, no, el cliente se te va a ir, mira, estás hablando de la bendición y él es el primer cliente que ya no vas a tener, mira, te va a cancelar, ya no va a querer tus servicios, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de bombardeo vino. Sin embargo, si yo hubiese hecho caso, bueno, hubiera dicho, bueno, pues no importa que se me vaya un cliente, ya vendrán más. Era una actitud incorrecta, no era una actitud de fe. Satanás no podía... Yo estaba entendiendo la maquinación que venía de Satanás, porque era en mi mente donde estaba poniendo los mensajes. Sin embargo, yo tomé la mejor decisión de hablar lo que estaba escrito, no hablar la circunstancia que estaba pasando, ¿me entienden? Entonces, ya faltaba una semana para que el trámite saliera, y estábamos al lunes. Lunes no salió, y me hablaba el cliente, hoy no ha salido todavía la opinión positiva. Martes, y todavía no salía. Y cada vez me molestaba más, pero con Satanás el diablo. Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes ahora mismo mis finanzas en el nombre de Jesús. Yo se lo ordenaba. Entonces, llegó el día miércoles y todavía estaba el bombardeo de ideas ahí. Estaba el bombardeo de ideas donde Satanás me decía, no se puede. Donde Satanás me decía, un cliente menos para ti. Entonces, había ese pensamiento continuo en mi mente, pero
yo nunca hice caso a ese pensamiento. Yo nunca dije, oh, a lo mejor sí es cierto, un cliente menos, ya vendrán más. Oh, a lo mejor sí es cierto, no importa que ese cliente no esté, Dios es mi prosperador. O sea, no era la manera en que yo debía haber hablado. Y por consecuencia no salió de mi boca esa declaración de decir, bueno, no importa que se vaya este cliente. ¿Por qué? Porque yo ahí estaba perdiendo automáticamente la batalla. Yo estaba perdiendo la batalla. Era una batalla en mi mente, pero Satanás dependía de que yo declarara lo malo en esa situación para él obrar en mi vida. Pero si yo no hablaba cosas malas, Satanás no podía venir a destruirme y a quitarme el cliente. ¿Está entendiendo? Por eso dice, no desconozcan, no ignoren las maquinaciones de Satanás el diablo. ¿Cómo opera Satanás el diablo en los que han recibido a Cristo Jesús? En las personas que no tienen a Cristo Jesús, ¿cómo opera? Pues les manda un accidente, los enferma, les quita a los clientes, los deja todos pobres y les quita todo. Pero en un hijo de Dios, ¿cómo opera? Él ya no tiene autoridad sobre usted, excepto que usted le dé permiso para que él toque la vida de ustedes. ¿Está entendiendo? Y eso también es en la salud. Si yo no le doy permiso a Satanás, él no podrá dañarme, mi vida, ni mis finanzas, él no podrá enviar un accidente para destruirme aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? Muy bien. Entonces llegó el día miércoles, última semana en que esta persona tenía que presentar ese aviso y que saliera su opinión positiva. Y el día miércoles aparece ahí la opinión positiva. Pero yo nunca me di por vencido de que Satanás me iba a quitar un cliente y me iba a derrotar, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque yo estoy hablándole a ustedes de un pacto de abundancia. Pero le estoy hablando ahora cómo Satanás va a venir a quitarle a usted la bendición. Si usted se da por derrotado antes de tiempo, ¿qué cree que va a hacer Satanás? Hijo mío, has caído en mis redes. Eso le va a decir Satanás. Y va a comenzar a obrar Satanás a destruir su vida, a destruir sus finanzas, a destruir su familia, etcétera, etcétera, a destruir su paz. Pero yo nunca me di por vencido, a pesar de que venía en mi mente ese pensamiento, no vas a poder, mira, el cliente se te va a ir. Y era un continuo mensajes en mi mente. Pero yo dije, en el nombre de Jesús, su palabra dice que yo opero y estoy bajo el pacto de bendición. Ya se pagó el precio con la sangre de Jesús. Por consecuencia, Satanás no me puede robar nada de lo que Dios me ha dado. Esa fue mi declaración. Llegó el miércoles y apareció el mensaje positivo. Y dije, gracias Dios mío, porque siempre me da la victoria en cada circunstancia. No quiero que ustedes conozcan las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo va a obrar Satanás? En su mente. Satanás va a obrar en su mente para decirle a usted que no se puede. Y ya que usted se lo creyó en su mente, se lo llevó a su corazón y luego lo expulsó por su boquita y usted dijo, no se puede definitivamente, entonces Satanás dice, has caído en mis redes. ¿Está captando? Por eso va a venir Satanás a querer traer un pensamiento a usted y a hacerlo que hable negativamente con respecto a una circunstancia. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Entonces ahí empieza una guerra en el mundo espiritual. Por eso quiero hablarle de la paciencia para que usted obtenga la promesa. Es la paciencia la que lo va a librar de los ataques de Satanás y lo va a sacar adelante y no le va a robar ni su salud, ni sus finanzas, ni su familia, ni sus hijos, ni nada. Le va a robar. Entonces, mire, fíjense, ya le di un ejemplo natural para que usted vea de qué manera trabaja Satanás. Entonces dice en Hebreos capítulo 6:15, y habiendo esperado, y luego dice la palabra paciencia, con paciencia, este hombre llamado Abraham alcanzó. ¿Qué fue lo que alcanzó? La promesa que Dios le hizo a él, que él lo iba a bendecir con abundancia. Y si usted verifica Génesis capítulo 13, va a encontrar que Abraham fue riquísimo en oro, en plata, en ganado. Y la Biblia no registra que Abraham se estaba enfermo ni se murió de una enfermedad. No lo registra la Biblia. Abraham realmente alcanzó la promesa y vio en su hijo Isaac realmente que en él iban a venir todas las naciones y en él iba a venir el Mesías llamado Jesucristo. Entonces, por la obediencia de Abraham, debemos de imitar a ¿quién? A Abraham, que por la paciencia obtuvo una promesa. Entonces, vamos a enfocar a la palabra paciencia. Dice Santiago capítulo 1,
Usted debe imitar la paciencia de un hombre llamado Abraham. Pero yo le voy a hablar de la paciencia en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la paciencia? ¿Cómo opera la paciencia? ¿Qué significa que usted sea paciente? Paciente significa que se quede calladito cuando Satanás lo está atacando. ¿Eso significa paciencia? No. Paciencia significa que se cruce de manos y Satanás venga y esté destruyendo. Primero se murió un familiar, luego destruyó otro de un cáncer, luego vino y le trajo una enfermedad a su hijo, luego vino y lo corrieron del trabajo y usted con los brazos cruzados. Estoy siendo paciente en recibir la promesa. Así no es. Esto, cruzarse de brazos y decir, Satanás me está atacando y yo soy paciente, yo espero en la promesa de Dios. Eso no es paciencia. Quiero mostrarle la paciencia, qué significa en el nuevo pacto. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquí hay una palabra que dice, produce paciencia. La prueba de su fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen ustedes en diversas pruebas. Ahora, ¿qué significa gozo? Gozo significa alegría. Pero dice, usted tenga alegría cuando esté pasando, sufriendo por diversas pruebas. Significa que si usted está enfermo debe estar alegre. Ah, gloria a Dios, estoy bien contento porque estoy lleno de temperatura el día de hoy. No significa eso. Le voy a explicar qué significa. Dice que usted tenga por suma alegría cuando se encuentra en diversas pruebas. Pero le voy a decir qué es lo que realmente nos quiere decir este texto bíblico. Dice, hermanos míos, tengan por suma alegría cuando se hallen en diversas pruebas. Pero ¿cuál es el gozo y la alegría que debe usted tener? Es el versículo 3. ¿Cuál es la alegría o el gozo que usted debe tener? El saber esto, mire. ¿Saber qué? Sabiendo que la prueba de su fe produce o emplea a la paciencia. ¿Cuál es el gozo de usted? Que independientemente que el ataque de Satanás esté, Satanás está probando su fe. El que prueba su fe es Satanás. Satanás está probando su fe. Entonces viene un ataque de dolor y usted estaba hablando que por la llaga de Jesús usted era sano, pero está un dolor ahí. Entonces dice, usted debe estar alegre. Gracias, Señor, porque a pesar de este ataque de Satanás, de esta prueba, yo sé que mi fe está produciendo lo que se llama paciencia. ¿Pero qué es la palabra paciencia? Usted debe estar gozoso porque hay algo que se está produciendo o está generando esa fe. Esa fe está generando paciencia, pero nuevamente le digo, ¿qué es paciencia? Es quedarse con los brazos cruzados y diciendo, Dios, gracias, porque mi fe está produciendo paciencia, me quedo tranquilo porque la sanidad ya está hecha. No. Paciencia, aquí en Santiago capítulo 1, versículo 3, esa palabra paciencia, en la Biblia Latinoamericana 95 dice, esta prueba de la fe, dice, desarrollan la capacidad de soportar. Ya nos da otra frase que se llama paciencia es soportar. Pero ¿soportar qué? ¿Soportar que Satanás me esté acabando con mi vida, con mi familia, con mis finanzas y yo me quede con los brazos cruzados? No. Hay otra Biblia, exacto. Hay otra Biblia que nos dice, Biblia castellano antiguo, dice Castilian, la Dios habla y habla de soportar también. Aprenda a soportar con fortaleza. Bueno, aquí la Biblia Castilian dice, sabiendo que vuestra fe sometida a prueba produce constancia. Aquí ya nos menciona la palabra paciencia como constancia. Ya no es decir, me quedo con los brazos cruzados y espero realmente la victoria. No, aquí dice que usted debe tener constancia. Y la palabra constancia, esa palabra constancia en el idioma griego es la palabra hupomoné, que significa resistencia, constancia o resistencia. Y también significa perseverancia. Perseverancia, constancia y resistencia. Ahora, ¿qué es resistencia? Para muchos la palabra resistencia, en nuestro castellano podemos decir resistencia es aguantarme, pero resistencia dentro del mundo espiritual y resistencia dentro de un ejército, porque somos un ejército de Cristo aquí en la tierra, resistencia dentro de un ejército es alguien
que está peleando la buena batalla de la fe. Es decir, viene Satanás con una enfermedad y usted, en lugar de quedarse con los brazos cruzados y decir, bendito Dios, algún día llegará la sanidad. No. Llega el dardo de enfermedad de parte de Satanás. ¿Qué va a hacer usted? En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te echo fuera en el nombre de Jesús ahora mismo, porque por la llaga de Jesús yo soy sano. En el nombre de Jesús dice su palabra, que tú llevaste toda enfermedad para que mi cuerpo sea sano. Yo declaro un milagro creativo y el poder del Espíritu Santo comienza a operar y el dolor lo echo fuera ahora mismo. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te ato y te echo fuera de mi cuerpo porque eres ilegal ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo yo? Resistiendo, es decir, como un ejército, cuando el otro lo está invadiendo, un ejército está peleando para defenderse del otro ejército. Cuando, un ejemplo claro que a mí me gusta ver mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, me gusta mucho conocer de Hitler y entender cómo operó Satanás en Hitler. Hitler, cuando estaba atacando Rusia, los rusos, iba Hitler con sus tanques, con sus Panthers, así se llaman los tanques de Hitler, iban y atacaban con sus aviones. Sin embargo, la Luftwaffe, no se ha escuchado usted de la Segunda Guerra Mundial, iba a la Luftwaffe, que es toda la fuerza aérea, iba a los Panthers, que eran los mejores tanques que había en la Segunda Guerra Mundial, iban y estaban bombardeando Rusia. ¿Y qué cree que los rusos, qué cree que sean los rusos? Ya vino Hitler, hay que rendirnos y sacar la toallita blanca. No. ¿Qué hacían los rusos? Comenzaban la resistencia rusa a pelear y a contraatacar el ejército alemán. ¿Y qué crees que hizo Alemania? Sí es cierto que dañó las primeras ciudades de Rusia, pero ya no pudo entrar hasta ¿cómo se llama la ciudad? Hasta la ciudad rusa principal. Pues no pudo entrar hasta ahí y repelieron el ataque y ahora iban en retroceso los alemanes. ¿Por qué cree? Porque también había bombarderos rusos, había aviones rusos que contraatacaban el ataque de los alemanes. De esa manera, esa es una resistencia, de acuerdo a un ejército militar, esa es una resistencia. Pero no decían los rusos, pues ya vinieron los alemanes, pues ya nos están destruyendo nuestro país, pues hay que aguantarnos a que los alemanes terminen con todo. No. ¿Qué emplearon ellos? Constancia o resistencia, en mantenerse firmes de que Alemania no iba a invadir su territorio. ¿Qué tiene que hacer usted como un soldado espiritual de Cristo? No se va a quedar callado, va a expulsar por su boca lo que hay en su corazón. Y si en su corazón hay conocimiento de palabra, usted no va a decir, Satanás, ahora que está el pacto de abundancia sobre mi vida, la bendición está llegando. Satanás trae una maquinación, algo que él está armando para ponerlo en su mente y ponerle una circunstancia adversa y decirle, tu negocio no va a prosperar, tu negocio va mal, tu negocio va en caída, mira, ahora no vinieron clientes, mira cómo está la circunstancia. Todo eso lo va a poner Satanás. ¿Y usted qué va a hacer? No se va a quedar con los brazos cruzados. Usted va a decir, Satanás, eso no es lo que dice el pacto. El pacto dice que Dios le hizo la promesa a Abraham de que en él, en Cristo Jesús, iban a ser benditas todas las naciones. Esa abundancia me pertenece, es para mí. Es mi derecho legal porque fue pagado por la sangre de Jesús. Así es que no me pertenece la escasez, no me pertenece la enfermedad, no me pertenece la muerte prematura. ¿Está entendiendo cómo resiste a Satanás el diablo? Entonces, paciencia. Sea usted imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, la constancia o la resistencia hereda la promesa. ¿Cómo va a heredar la promesa? A través de la constancia y resistencia. En el momento difícil Satanás le va a poner una traba. Siempre Satanás, usted va caminando y le va a querer poner algo para que tropiece. Pero si usted se deja que Satanás lo dañe, Satanás lo va a dañar. No le puede hacer nada. No le puede hacer nada si usted no lo permite. Y a veces por falta de conocimiento hemos permitido que Satanás dañe a nuestra familia, a nuestros hijos. Se han muerto niños a corta edad porque los atropellaron a automóviles y los padres no pudieron hacer nada. ¿Cuál fue la reacción de un padre que no tenía conocimiento en lugar de resistir al diablo y declarar protección sobre su hijo, que decía, no, pues yo creo que Diosito se llevó y necesitaba una rosa en el cielo y se llevó a mi hijo? A los 3 años llegó un tráiler, lo atropelló y fue Dios el que se lo quiso llevar.
¿Qué fue lo que se le llevó? La falta de conocimiento, mi hermano. Satanás operó a través de la falta de conocimiento. ¿Estás entendiendo? Por eso estamos siendo instruidos como soldados espirituales de Cristo aquí en la tierra, para que Satanás no nos gane una, porque estamos conociendo sus maquinaciones. No deben ignorar las maquinaciones de Satanás, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo o felicidad cuando usted se halle en diversas pruebas. ¿Cuál es la felicidad y el gozo? De que usted sepa o tenga plenamente certeza de que esa prueba que está viniendo, probando su fe, Satanás, está produciendo en usted constancia y resistencia. Y luego dice, está produciendo constancia o resistencia. Luego dice el 4, mas tenga la paciencia, la constancia o la resistencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Está entendiendo? Mas tenga la resistencia, la constancia o la paciencia, su obra completa. ¿Qué significa su obra completa? Que lo que usted, de la manera en que usted pelee la buena batalla de la fe, es como va a ganar la batalla. De tal manera que usted venza, como yo en esta adversidad, vencí. Satanás no me quitó el cliente, Satanás no me venció en mi área financiera, pero yo mantuve siempre la perseverancia en resistir el ataque de Satanás. En primer lugar, no pensé que venía de Dios. Segundo, yo sabía que venía Satanás. Y tercero, yo resistí y utilicé las armas espirituales para decirle a Satanás, no tienes derecho a tocar mis finanzas, mi dinero, mis clientes. ¿Está entendiendo? Muy bien. Entonces, Santiago 1:4, mas tenga la constancia, la paciencia o la resistencia, su obra completa, para que sean ustedes perfectos, dice, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Qué significa que no le falte a usted cosa alguna? Que no le falte la salud, mi hermano. Alguien que está enfermo, que puede tener mucho dinero, pero está enfermo, pues hay algo que le falta. O viceversa, alguien que está completamente sano y le falta dinero, pues le falta el dinero. Entonces, la idea principal de Dios es que usted obre de esa manera en el mundo espiritual, que usted realmente sea alguien que pueda resistir, para que a fin de cuentas usted sea una persona perfecta, sin que le falte cosa alguna. No puede Satanás a usted dañarle cuando usted utiliza la paciencia, constancia o resistencia. 1 Timoteo capítulo 6. Primero Timoteo capítulo 6 en el versículo 11. Fíjense bien lo que dice ahí. Creo que es 2 Timoteo, 1 Timoteo 6. En el 2 Timoteo, en el 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre, huye de estas cosas. Había algunas cosas que hablaban en los versículos anteriores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, y luego dice que usted siga la paciencia. Nuevamente se menciona la palabra paciencia, constancia o resistencia. Luego dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese, el apóstol Pablo nos habla que nosotros peleemos no dice la mala batalla de la fe. Es decir, a través de la fe usted nunca va a perder la batalla contra Satanás. Satanás no podrá venir a decirle, a ponerle un espíritu de cáncer y decirle que ya automáticamente le quedan pocos meses de vida. Siempre en Dios y en Cristo Jesús hay buena batalla de la fe. ¿Está entendiendo? Buena batalla de la fe. Nunca va a haber mala batalla.
Entonces recomienda el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa? Que hay una guerra en el mundo espiritual, para que usted me entienda. Hay una guerra en el mundo espiritual. Entonces usted pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, y luego dice, ¿cómo usted va a pelear la buena batalla de la fe? Aquí nos dice, ¿de qué manera? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa la palabra profesión? Hay una traducción que nos dice, la palabra peshita, dice, pelea la buena batalla de la fe, haciéndote de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión. La buena confesión en presencia de muchos testigos. Cuando alguien recibe a Cristo Jesús aquí en la tierra, cuando usted recibió a Cristo Jesús, había muchos testigos de ángeles. El mismo Espíritu Santo estaba siendo testigo. Había en el mundo espiritual testigos de ángeles de Dios, como ángeles de las tinieblas, espíritus de maldad. Asimismo, cuando usted hace la buena confesión delante, fíjese, dice, delante de muchos testigos, ¿qué va a hacer usted? La buena confesión. O sea, ¿cómo va a pelear la buena batalla? Viene una enfermedad y un dolor, ¿cómo va a pelear la buena batalla? Con una declaración de fe, una buena confesión de fe. ¿Qué va a decir? Lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Que por la llaga de Jesús usted es sanado y es sano. Que ninguna arma forjada contra usted debe prosperar. Que usted es más que vencedor en Cristo. ¿Está entendiendo? Por eso dice, la buena batalla en la fe se pelea cuando usted hace la buena declaración de fe, que salga por su boca algo que esté en su corazón. ¿Qué es? La palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones, dijo el apóstol Pablo. Colosenses 3, ¿me lo buscas, por favor? Colosenses 3. Entonces, cuando usted expulsa por su boca, usted está peleando la buena batalla de la fe. Ahora, ¿cómo peleó Jesús? Mire, ¿quién nos puso el ejemplo para pelear la buena batalla de la fe? ¿Quién cree que nos puso el ejemplo? Nuestro Señor Jesús. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 4. Y vamos a ver ahí la pelea de la buena batalla de la fe. Y eso lo hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús hizo y peleó la buena batalla de la fe. Antes de Lucas 4, quiero que nos vayamos a 1 Pedro capítulo 5, y luego me lo guarda en Lucas 4, ¿no? Es que hay una secuencia, no es que me adelanté. 1 Pedro capítulo 5, su pelea no es contra seres humanos, sino es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien destruir, devorar, eliminar de esta tierra. Siempre el diablo anda así. Pero usted debe tener la confianza que con usted no puede. O sea, y si viene el diablo, hermano, y me envía un accidente de regreso de aquí a mi casa, es que él no se lo puede enviar si usted no lo permite. ¿Qué pasa con alguien mal informado que ignora estos principios bíblicos? Dice, bueno, es que yo no sé si moriré el día de hoy o mañana, a lo mejor el día de hoy me tocaba morir en el camino, yo creo que a lo mejor Dios tenía planeado que el día, ¿cómo estamos? ¿3 de marzo? Que el día 6 de marzo de 2016 fuera el día en que yo me iba a ir con el Señor al paraíso y Él me quería llevar. Nadie tiene la vida comprada, como dicen muchos. ¿Qué pasaría si usted dijera esas declaraciones? Viene Satanás, el diablo, le envía un raite, ahorita que salga usted a la carretera, pasa un tráiler y se lo lleva de raite. Porque usted lo permitió con su declaración, con lo que usted habló, negativo, incorrecto. La fe trae las cosas buenas de Dios. La incredulidad, la falta de fe, la falta de conocimiento, atrae todo el mundo de las tinieblas en contra nuestra.
Primera de Pedro capítulo 5, sed sobrios y velad. En el versículo 8, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. El 9 dice, al cual, dice otra vez, resistid firmes en la fe. Soldado, ¿qué va a decir? Firme en la fe. ¿Qué va a hacer el diablo que anda alrededor buscando a quien devorar? ¿Qué va a hacer? Usted dice que lo resista firme en la fe. ¿Qué significa resistir? Ya entiende la frase resistir, ¿verdad? Es la misma palabra antistemi que significa, la palabra antistemi significa pararse en contra o resistir. ¿Qué significa resistir? Oponerse. ¿Qué significa resistir? Fortaleza. Hay otra palabra que es fortaleza. Bueno, ¿qué significa resistir? Significa contradecir. Cuando el diablo viene a atacarle, dice que usted lo resista firme en la fe. ¿Qué va a hacer cuando el diablo venga con un espíritu de enfermedad? ¿Qué va a hacer usted? Se va a oponer, lo va a contradecir, le va a decir, diablo, la enfermedad no es para mí, te equivocaste de persona. La enfermedad no me corresponde como hijo de Dios, porque el pacto de bendición está sobre mi vida. Dios prometió abundancia de salud, por consecuencia, soy sano por la llave de Jesús. Espíritu de enfermedad ahora mismo, te me largas, se escucha feo, ¿no? Te me largas en ese momento. En el nombre de Jesús, te me vas, sales de mi cuerpo. Entonces usted está resistiendo firme en la fe. Al que anda buscando alrededor, ¿por qué cree que anda alrededor buscando a quien devorar? Porque no puede dañarle a usted si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón. Pero si usted permite que Satanás, a través de su mala confesión, su mala declaración, si usted permite, ¿qué va a hacer Satanás? Va a venir a dañarle y se lo va a llevar al más allá. Y nosotros, en su nombre, nos tomaremos un café y un buen menudo como allá en Sinaloa. ¿Aquí no hay menudo? ¿Qué dan? ¿Sopes? Iremos a tomarnos un buen chocolate a la funeraria. Pero si usted resiste firme al diablo en la fe, mi hermano, ningún espíritu de enfermedad se lo podrá llevar al más allá. Está escrito en la palabra de Dios, mi hermano. Nadie podrá dañarle a usted. Entonces, Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, pero usted debe de enfrentar, oponerse y contradecir. Él dice, hoy vas a morir de una enfermedad. El médico dijo que a lo mejor pudieses tener un problema en el corazón, un soplo en el corazón, y dice que te da pocos años de vida. Eso dice el médico. Y creemos en los médicos. ¿Cómo sé que creemos en los médicos? Pero nosotros debemos de contradecir el diagnóstico contrario a lo que viene en el pacto de bendición. El diagnóstico puede decir, ya tienes el diagnóstico que hay cáncer, sí, pero la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús yo soy sano. ¿Y qué pasa cuando usted empieza a contradecir lo que Satanás trae contrario a su cuerpo, a su vida? Entonces, va usted y se hace unos nuevos análisis después de haber echado fuera el espíritu de enfermedad. Entonces se hace el análisis y en ese examen le sale, su corazón está perfectamente bien, dice el médico. No sé qué sucedió, como un milagro de Dios, pero su corazón apareció como un corazón nuevo. ¿Está entendiendo? Nosotros contradecimos todo lo que el diablo trae para querernos devorar. El diablo anda alrededor como león rugiente, trae pensamientos a su vida, va a traer diagnósticos contrarios de la medicina, pero lo que tiene la última palabra aquí en la tierra es lo que está escrito y lo que yo crea de lo que está escrito. Eso es la última palabra aquí en la tierra, ¿me entiende? Y si usted se aferra a ello y se mantiene firme en ello, resiste firme en la fe a Satanás y automáticamente viene la manifestación de la bendición sobre su cuerpo y su cuerpo comenzará a reaccionar a la palabra de Dios y comenzará a vivir la salud y la sanidad en sus cuerpos. Y vamos a terminar ya con Lucas 4, ahora sí. Está entendido que debe contradecir lo que el diablo dice, ¿va? La mentira de Satanás, el diablo que trajo a mi mente, yo contradije esa mentira. Yo dije, no, Satanás, no me vas a quitar ni un cliente, no importa lo que tú digas, lo que importa es lo que está escrito en su palabra. Muchísimas personas han sanado de cáncer cuando han creído que el diagnóstico del médico solamente es para contradecir y es una mentira del diablo que viene a dañar sus cuerpos. Digo, no estamos en contra de la medicina, al contrario, la medicina es buena, porque algunas personas han sanado sin tener nada de fe, han sanado de enfermedades.
y ha ayudado bastante a que se preserve más el cuerpo de los seres humanos. Pero qué mejor poder preservar nuestro cuerpo a través del poder de la palabra de Dios. Concluyo con Lucas capítulo 4 en este día. Lucas capítulo 4. Dios no le va a quitar lo que Él dejó en su pacto de bendición. El diablo no se lo podrá quitar lo que Dios le ha dado a usted. Lucas capítulo 4. Podemos ver desde el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién era tentado Jesús? Por Satanás el diablo. Estamos de acuerdo que Él es el que prueba y el que tienta. Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta autoridad, la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adoraras, le dijo el diablo a Jesús, todos estos reinos serán tuyos. Entonces Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrás, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A ver, Satanás vino, lo tentó 3 veces, ahí en esa escritura, y las 3 veces, ¿con qué le contestó Jesús? Contradijo una mentira de Satanás. ¿Está entendiendo? Pero usted puede leer, fíjese, en el versículo 8, versículo 9, dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, esas palabras son de Satanás, Satanás le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Qué estaba escrito? Dijo Satanás, que a sus ángeles mandaría cerca de Jesús para que lo guardaran. Y luego dice, y en las manos te sostuvieran esos ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. Salmo 91, 12, escrito y dicho y pronunciado por Satanás el diablo. Ahí hay una escritura que Satanás mencionó. ¿Qué significa? A ver, Satanás, ¿por qué menciona lo que está escrito en la Biblia? Significa que Satanás lo menciona y en muchos casos usted lo va a entender así. Y en muchos casos Satanás ha utilizado Biblia para engañar a las personas. Biblia no revelada, Biblia tergiversada, Biblia cambiada, Biblia modificada, es decir, una palabra modificada, cambiada o aplicada incorrectamente. Por eso usted ha encontrado a muchos ministros que enseñan estos, pero se lo enseñan mal. Lo que está escrito aquí enseñado mal no le sirve. Lo que está escrito aquí enseñado bien le sirve. Satanás le dijo Biblia a Jesús. ¿Para qué? Le dijo Satanás, escrito está, Jesús, tú estás arriba del templo, Jesús, pero está escrito que si tú te lanzas de este lugar, Dios enviará a tu Padre muchísimos ángeles para que te cubran, te cuiden y no quedes estampado en el piso, pues, en otras palabras. No se te rompa la cabeza y se te salen los sesos. Jesús, dijo Dios, tu Padre, en el Salmo 91, 12, que enviaría a sus ángeles. Anda, Jesús, aviéntate de este templo. Satanás citando Biblia, pero incorrectamente aplicada. Y luego Jesús le contesta, no, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús no se iba a tirar del templo para fíjese, era una época en que iban a Jerusalén, iban todos los judíos que vivían en la dispersión o dispersados fuera de Jerusalén, fuera de Israel, iban en esa época a adorar a Dios. Era la época, no sé si era en octubre, el gran día del ayuno que le llamaban,
iban a festejar unas fiestas por ahí. Entonces, en esa época, el diablo dice, mira, si tú te subes al templo, entonces podrán ver, todas las naciones verán que tú eres el Cristo y van a conocer que tú eres el Cristo porque te vas a lanzar de arriba del templo y aparecerán ángeles ahí, entonces el mundo sabrá que tú eres realmente Jesucristo, el ungido que vino de Dios a salvar a la humanidad. O sea, Satanás era una idea muy tentadora, ¿sí o no? Pero Jesús no iba a ser conocido por tirarse de un templo. Jesús iba a ser conocido por morir en la cruz del Calvario por la humanidad, por derramar su sangre por la humanidad. Era como Jesús iba a ser conocido, no por estrellarse de arriba ni que hubiera ángeles cubriéndolo ahí para librarlo. ¿Me está entendiendo cómo? Entonces Satanás le mete la idea que de esa manera la gente iba a creer en Jesús, pero la gente tenía que creer en Jesús, a lo mejor no por sus grandes señales, sino porque Él era el Mesías que venía a morir por nosotros, por toda la humanidad. En conclusión, Jesús fue tentado y probado, y la fe de Jesús fue probada por Satanás. Pero Satanás aún así utilizó Biblia mal informada, mal aplicada, para engañar a Jesús. Pero Jesús le dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre Jesús contradecía la mentira de Satanás, el diablo, a pesar de que Satanás estaba citándole el Salmo 91:2. ¿Está captando usted lo que le quiero decir? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Que podrá haber escuchado esto con una información incorrecta, de un ministro, de una persona que le leía la Biblia, de una persona que le enseñaba la Biblia, pero esa información, si no le sirvió, dice Proverbios 3, porque la palabra que han salido de la boca de Dios, estas palabras, dice que son vida a los que la hallan, en Proverbios 4, y son medicina a nuestro cuerpo. Si no había estado funcionando, significa que había una información incorrecta. Que si es cierto que venía de un ministro, de quien haya venido, mi hermano, no importa. Lo importante es que si le decían, es que Dios lo tiene usted enfermo, Dios lo está probando con esa enfermedad, Dios quiere que usted a lo mejor esté toda la vida pobre. Esa era una mala información que recibió de alguien, y así Satanás utilizó esa mala información para probar y tentar a Jesús. Pero cuando usted realmente le es revelado por el Espíritu Santo lo que está escrito, usted ya no va a creer esa mentira, porque esa mentira lo va a llevar al hoyo. ¿Qué pasa si yo creo que Dios es el que me dio la enfermedad? ¿A dónde estoy yendo? A un hoyo. Mi cuerpo no va a reaccionar al poder del Espíritu Santo para que yo sane. ¿A dónde me está llevando esa mala información de que Dios es el que me está probando con una enfermedad? ¿A dónde me está llevando? A morirme antes de tiempo y a irme antes de tiempo de la tierra. ¿Está entendiendo cómo opera el mundo de las tinieblas que viene a engañar a Jesús? Nuestro Señor no lo pudo engañar Satanás. Y yo declaro que usted tampoco lo engañará Satanás, porque estará aprendiendo estos principios bíblicos para que usted pueda vivir lo que dijo en Jesús nuestro Señor en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que usted tenga vida y tenga abundancia aquí en la tierra. No debe desconocer las maquinaciones de Satanás, el diablo, porque entonces no habrá una manifestación del pacto de bendición y de abundancia aquí en la tierra. Usted debe resistir firme en la fe cuando Satanás venga con un problema, un obstáculo, una enfermedad o una situación complicada. Usted dígale, está escrito, Satanás, que independientemente que esté ese dolor, esa enfermedad, por la llaga de Jesús nuestro Señor, yo he sido sanado. Está escrito, Satanás, que el Señor es mi ayudador. Está escrito, Satanás, que ninguna arma forjada contra mí prospera. Está escrito, Satanás, que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. No tengo por qué vivir en pobreza, no tiene por qué Satanás robarme mi dinero. ¿Está entendiendo? Usted va a hablar lo que está escrito y está contradiciendo toda mentira, Satanás. El diablo, por consecuencia, habrá una manifestación de la bendición de Dios, del pacto ese que hizo a nuestro padre Abraham y confirmado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces usted podrá ver la abundancia de todas las cosas en la tierra, largura de años y de días, salud y sanidad en sus cuerpos. Usted podrá ver manifestación financiera, bienes y riquezas habrá en su casa. Usted podrá ver armonía familiar en todas sus familias. Usted podrá ver paz en sus hogares, en sus casas, en sus familias. Entonces podrá realmente decir, como dijo el Señor, realmente Dios
está, como decían con Isaac o con José, realmente Dios está con José. Dios está con Jacob, porque Jacob lo que hacía, Dios lo multiplicaba. Y las naciones podrán decir, y las familias de la tierra, después le preguntarán, ¿qué estás haciendo tú para estar viviendo esa manera que casi ni te enfermas ya? Que no veo que vas al médico. ¿Por qué? Porque entonces usted podrá ver esa manifestación del poder del Espíritu Santo sobre sus cuerpos a través de la fe de ustedes. Póngase de pie y dele gracias al Señor Jesús. Vamos a orar en esta tarde y dale gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, te damos porque hasta el día de hoy has sido fiel a tu palabra. Hasta el día de hoy hemos visto tu manifestación poderosa. Hasta el día de hoy, Señor, hemos visto el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora habitas por la fe en nuestros corazones. Y esa semilla de tu palabra que es implantada, Señor, en nuestros corazones, es fructífera. Y a través de ella viene la fe, esa sustancia que hay en nuestro corazón, para poder vivir una vida de éxito aquí en la tierra. Para vivir una vida de victoria, Señor. Para vivir una vida de abundancia aquí en la tierra, Señor. Hoy te damos gracias, Jesús, por pagar el precio. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre por mí, por nosotros, por haber llevado toda maldición de enfermedad y de pobreza. El castigo en nuestra paz fue sobre ti, Señor Jesús. Hoy declaramos que somos libres, Señor, por el poder de tu palabra. Hoy te damos gracias, Jesús, porque nos has dado esa libertad, Señor. Hoy te damos gracias porque nos has librado de la autoridad de las tinieblas. Hemos sido trasladados a tu reino, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por sanar nuestras dolencias y enfermedades. Gracias por darnos vida, Señor, para que no descendamos a la sepultura. Nuestros cuerpos reaccionan al poder de tu palabra. Y es tu Espíritu, Señor, el que cada día vivifica nuestros cuerpos. Jesús, mi Señor, mi único conmigo, Jesús. Tú eres mi Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres mi única fuente de vida aquí en la tierra, Señor. Yo te adoro, Jesús. Yo te alabo, Padre, por la fidelidad de tu palabra. Hoy reconocemos toda artimaña del enemigo. Ahora conocemos toda maquinación, pero sabemos que tú nos libras de toda, Señor, de toda aflicción, de toda enfermedad, de todo problema, Señor. Tú nos libras de todas. En el nombre de Jesús, resistimos firmes en la fe al enemigo de la humanidad. En el nombre de Jesús, contradecimos toda mentira que provenga del mundo de las tinieblas. Si en tu palabra dice que yo soy saciado de larga vida, en tu palabra dice, Señor, que soy más que vencedor. En tu palabra dice, Señor, que tú me has saciado y me has dado vida en abundancia. En tu palabra dice que soy heredero del pacto de bendición. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy recibo toda la abundancia que proviene del pacto. Un pacto que tú hiciste de sangre por mí, Señor Jesús. Hoy te adoro, Jesús. Hoy te alabo. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra mí, contra mi familia, contra mis bienes, ninguna arma prosperará. Porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Padre.